ya le vamos dando la bienvenida al magíster Israel Hurtado, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Hidrógeno, al ingeniera María José Rabeco Arenas, jefa de División de Combustibles y Nuevos Estratégicos del Ministerio de Energía de Chile, y también nos acompañan Florian Schäfer, Regulatory Expert Sustainability Services de PwC. Va a moderar este panel Dirk Niemeyer, que está por allí también, así que vamos a darle ya la palabra a Dirk. Adelante. Gracias. Thank you, Rafael. Welcome to our first panel on national hydrogen strategies and regulatory aspects. I'm very happy and honored to host this first panel. Myself, I am director with PwC in Germany, or PwC Strategy and the Strategy Consultancy of PwC. In Germany, I'm leading our clean hydrogen and alternative fuels solutions business. And I'm happy to host this discussion and introduce quickly the different speakers and the timeline that we foresee for this panel. We will be starting with a short introduction from my colleague Florian Schäfer. He's a senior associate with PwC in Germany, studied political science, economics and business in law in Germany and US. He's working in the energy industry with energy and manufacturing industry clients and has a very deep expertise, is our expert in regulatory frameworks. He will talk a bit about the European regulation that is relevant for green hydrogen, and also about what probably LATAM can take from that, as this regulation is somewhat has some years of experience already. And after that, we will have the three other panelists with a short intro statement and then a discussion on different topics, which I'm looking very much forward to. So, Florian, the floor is yours. Over to you. Yeah, thank you, Dirk. Hello, everyone from Germany. I will quickly share my slides in a second. And I hope you're able to see them now. So I would like to give you a short overview about the policy and regulatory framework in Europe in place to reach climate targets, and also in place to promote the use, production and use of hydrogen. So the overarching policy program in the European Union of the current European Union Commission is the Green Deal. It's the policy program that has the aim to make Europe the first climate neutral continent by 2050, and includes a financing volume of about 1.8 trillion euro just for the next 7 years. So quite a large amount of investment budget. And you can see the actual targets that are pursued by this here on the left side. So the aim is to reduce greenhouse gas emissions by 55% until 2030 compared to 1990 levels. And this is quite ambitious, as you can see. In the past 30 years, we've been able to reduce our emissions by about 28%. And now the Green Deal, including with the Fit for 55 package, forces us to reduce our emissions by another 37% in only 8 years, taking into account that the low-hanging fruits, so the measures that are quite easy and cheap to implement, have already been implemented. It points out that the ambitions are very high, and it's a very, very ambitious target that needs to be achieved. In order to achieve it, the EU Commission has started the Fit for 55 package, which is a policy program with a lot of regulation that tries to make nearly all business sectors to change their business activities in a way that the targets actually reached. What the targets mean for a country like Germany, you can see on the right side. In Germany, we've been able to make quite good progress in building up renewable energy infrastructure, especially in the power generation. But with the Fit for 55 package, we are still required to increase the share of renewable electricity by more than 55% to reach a share of 65% renewable electricity generation in 2030.
This means a newly installed capacity of renewable electricity of 80 gigawatt until 2030, and also forces us to increase the share of renewables in total, so not just electricity generation, but also industrial applications, transport and heating, up to 30% by 2030. Now, taking a closer look on the regulatory measures, with this, I would like to point out the importance of having a holistic regulatory framework in place that connects all business sectors towards the target achievement. Target achievement, as I said, climate neutrality by 2050. And basically, there are three major pillars that the regulatory framework in the EU is built upon. On the left, you see a lot of measures upon carbon pricing. So you might know that there's an emission trading scheme in place in the EU since 2005, which is becoming increasingly more impactful. But there are also currently revisions regarding taxation, especially of fossil transport and heating fuels. And also to favor the industry a bit, measures like the carbon border adjustment mechanism to prevent carbon leakage. So measures to reduce the competitive distortion for European companies against companies from outside the EU, which might not be subject to such strict regulations as European companies. In the middle, you see a block of regulation directives that are in place in order to implement the targets. So there are a lot of directives, legislative rules in place that oblige either companies or also different member states in order to increase the share of renewable electricity or to increase energy efficiency. So these are the ones in the middle. And then looking at the right block, here we come also a little bit closer to the hydrogen. There are sector-specific regulations that target specific industry sectors in order to reduce their greenhouse gas emissions. And I would like to draw your attention towards the directives in the above line, because they are the ones also important for hydrogen. So there's a CO2 emission performance standards regulation in place. It's for cars and also one for trucks, which forces actually car manufacturers to reduce the emissions of the cars they build. And from this, because of the calculation logic behind it, it can only be fulfilled from 2035 onwards by electric vehicles and hydrogen-fueled cars. You might have heard about this. It's like the combustion ban or ban on combustion engines in the EU. But there are also some directives favoring more the hydrogen use. One is the alternative fuels infrastructure, which obliges member states to implement hydrogen refueling stations on major highways in Germany, in the EU, every 150 kilometers. And the refuel aviation directive, for example, very interesting for sustainable aviation fuels. It will oblige fuel suppliers to blend increasing amounts of sustainable aviation fuels to the fuel volumes they bring into the market, starting with 2% in 2025, increasing to 63% in 2050, also with a sub-quota for hydrogen-based fuels. So here there's a really market-enabling measures from the regulatory side. What's also supposed to promote the market uptake of clean hydrogen in the EU is the EU hydrogen strategy. Here we are currently in the phase of market initiation, where the aim is to build up 6 gigawatt of electrolyzer capacity in the EU, mainly local projects, because transport is still expensive. So the target is to align production and use of hydrogen as far as possible. You can see it here. Then the market development phase is the next phase, starting 2025. With the target of building up at least 40 gigawatt of renewable hydrogen electrolyzers, and also the creation of more hydrogen valleys. So still not the import and the international trade phase, but some more transport across countries, maybe European countries, also underlined with a lot of investment budget. And then from 2030 onwards, it's supposed to start the market maturity phase, aiming towards the large-scale deployment of hydrogen technologies and investment volumes of 180 to 407 billion euros. Super underlined by European funding and public funding.
Talking about public funding, what might be interesting and just happened recently 2 weeks ago is a major funding program for hydrogen in the EU. And this is a so-called IPCEI. It stands for Important Project of Common European Interest. And this IPCEI Hy2Tech is targeting the market uptake of hydrogen and just got funding approved of 5.4 billion euro. It includes 35 companies from 15 different member states and targets hydrogen generation, fuel cells technology, storage and distribution, and end user technology from the companies and countries you see here on the left. This 5.4 billion euro funding is expected to unlock additional 8.8 billion euro in private investments. Taking another closer look on the hydrogen regulation in Europe, we see it very important that in order to benefit from the export perspective to the EU, hydrogen production needs to comply with the EU standards. I mentioned some of them before. Here are 3 more I'd like to quickly present to you. One is Certify. It's not an official law, but a consortium that developed a hydrogen certification scheme across Europe. And we heard about the importance of guarantees of origin earlier today. And with this tool, it becomes possible for consumers to track the origin of hydrogen and environmental background information. In order to be considered as renewable hydrogen, the greenhouse gas balance of the green hydrogen needs to be 60% below the steam reforming of natural gas. This will be increased though, because we also have the EU taxonomy in place, which is even stricter. It's a system established to clarify which investments are environmentally sustainable and is expected to unlock a lot of financial flows towards the sustainable business activities. And here the threshold is even stricter. In order to be considered sustainable, hydrogen is not allowed to exceed 3 tons of CO2 equivalent per ton of hydrogen in the production process. And last but not least, a new regulation for the electricity purchase in Europe for hydrogen production. Hydrogen is to be produced only from renewable electricity, and with some very small exemptions, it needs to have a direct connection between the electricity generation and the hydrogen production, and also a timely correlation. So right now the hydrogen must be produced in the same month as the electricity, but starting in 2027, it even needs to be the same hour. Finishing with that, I'd like to emphasize that achieving ambitious climate goals requires consistent regulation with targets and measures that encompass the entire ecosystem. A detailed hydrogen strategy with expansion targets and quantities can provide good guidance for building up this hydrogen economy. And in order to be able to benefit from the export perspective to the EU, hydrogen production needs to comply with the EU standards. With that, I'd like to finish. Thank you very much for your attention, and I'm more than happy to answer any questions that might occur. Thanks, Florian, for this overview on the EU regulation, which clearly shows that there is some history in that. So it's not invented like in the last year. There is an overall ambition and concrete goals, an interconnected system of different regulations that play together in order to reach this ambition, and also funding to kickstart the investment. This does not mean no private investment required, but it's a kickstart and a support for the initial phase. Now, let me start to introduce now our panelists that we have, and I would like to start in no particular order with Israel Hurtado. Israel is founder and executive president of the Mexican Hydrogen Association, and also founder of the Mexican Solar Energy Association. And he stood out for promoting renewable energy and green hydrogen, with also his former roles as a commissioner in the Energy Regulation Commission, head of legal affairs in the Ministry of Energy, and secretary of the boards of directors of Pemex and CFE. Israel, I would be very interested, I think all the others as well, to listen to your introductory statement and then afterwards the Q&As that we might have. The floor is yours, Israel.
looking forward to your statements. Thank you, Dirk, and thank you, Florian. I'm gonna switch to Spanish. Thank you. Y bueno, pues también me da mucho gusto saludar a María José y a Sergio que me acompañan en este panel, y muchas gracias también bueno, al WEC Uruguay, a Auder, a Diego Oroño y a Marcelo Mulás y bueno, a toda la gente que está en el equipo organizando este foro. La verdad es que me da mucho gusto participar desde México y me parece muy interesante lo que mencionó Florian. Yo creo que hay mucho que aprender de lo que está haciendo Europa en términos generales en relación a transición energética a hidrógeno. Veo digamos, financiamiento muy específico, muy claro, muy transparente en relación a proyectos con hidrógeno, por ejemplo, y otros proyectos también relacionados con movilidad sostenible, electromovilidad en particular, y algunas disposiciones y regulaciones que ha emitido la Unión Europea y la Comisión Europea con relación, por ejemplo, a la prohibición ya de vender vehículos a combustión interna a partir del 2035, una disposición que vimos recientemente, y en fin, tienen todo un abanico de regulaciones y de financiamiento y de impulso a los proyectos de transición energética que me da mucho gusto, pero también creo que eso nos lleva a un reto para América Latina, en términos generales para todo el mundo, digamos, pero hablando de Latinoamérica, pues creo que nos lleva a tomar acciones más decididas. Creo que necesitamos también llegar a esos niveles digamos, con mayor financiamiento, con mayor proyectos y al final del día a poder producir hidrógeno verde a gran escala. Y también, evidentemente, al temas de movilidad sostenible, pues finalmente poder tener más vehículos y aviones y barcos y trenes, en fin, con movilidad sostenible. Algo que también veo es las regulaciones o las certificaciones en relación al hidrógeno verde. Me tocó también estar hace poco en Europa y en particular en España, y vi también, estuve en una conferencia de una organización que se llama The Green Hydrogen Organization, que también emitió una regulación para certificar lo que es el hidrógeno verdaderamente verde y limpio. Y bueno, ahí en ese sentido, y tampoco para extenderme mucho, comentarles que en México recientemente se presentó por parte de la Asociación Mexicana de Hidrógeno una roadmap, una hoja de ruta para poder detonar de una manera organizada, de una manera eficiente, el hidrógeno, la industria del hidrógeno en México, del hidrógeno verde en particular, aunque también evidentemente podría haber algún impulso inicial a temas de hidrógeno azul, pero la idea es impulsar el hidrógeno verde con esta hoja de ruta que se presentó recientemente en México en el mes de mayo, una colaboración con Pricewaterhouse, justamente para que nos ayudaron para hacer esta hoja de ruta en México, lo cual nos da mucho gusto porque al final no había ninguna hoja de ruta, no había nada en ese sentido, y esto nos permite trazar algunos objetivos, algunas metas y tener, digamos, un horizonte ya más claro de cómo poder empezar la industria del hidrógeno verde con justamente procesos de descarbonización industrial que son muy importantes para la transición energética, evidentemente. Entonces, pues creo que hay mucho por hacer en América Latina. Creo que hay que tomar algunos ejemplos de lo que están haciendo en otras partes del mundo, en particular en Europa, pero también en Asia, por ejemplo. Y bueno, creo que el potencial de América Latina es enorme, como ya lo han comentado los principales estudios a nivel internacional de las principales organizaciones a nivel mundial de energía, por ejemplo. Todos mencionan el potencial que tiene América Latina en la producción del hidrógeno verde. Por lo tanto, pues eso creo que es un tema que debemos de tomar muy en cuenta para los próximos proyectos que podamos desarrollar. Hasta aquí deja mi participación. Muchas gracias nuevamente. Thanks, Israel. That was very insightful, and I think you're totally right. LATAM is perfectly positioned to produce best cost green hydrogen
And with a concrete roadmap, you're one step further from just having the vision into making it into action and making it happen. So the next panelist I would like to introduce is Maria José Reveco. She is head of fuels and new energy division in the Ministry of Energy of Chile. Chile, a country that has already started to produce set up projects to produce green hydrogen projects, and also export them. And especially from Germany and loving fast cars, I'm very interested in your view and the Chilean view on hydrogen strategies and regulations, Maria. Over to you. Hola, buenos días. Primero que nada, muchas gracias por esta invitación. Voy a hablar en español, así que voy a hacer mi traslado al audio original. Sí, como bien dice Dick, y concuerdo con Israel, nosotros tenemos una ruta ya trazada, ¿cierto? Que fue la estrategia de hidrógeno verde que lanzó el gobierno anterior, que tiene metas bastante ambiciosas, que son desafíos muy tremendos para nuestro país respecto del desarrollo de energías renovables, por una parte, que van a permitir que desarrollemos el hidrógeno verde que el mundo requiere, pensando en esta transición energética del mundo hacia el futuro. Creo que lo relevante, lo que ha pasado estos últimos meses respecto de esta estrategia en particular, que nos dio la posibilidad de empezar a trazar ciertos planes de acción específicos para el desarrollo de esta industria y de identificar los desafíos que esta industria va a implicar para el país. Hubo un cambio de gobierno. En el marzo de este año hubo un cambio de gobierno en nuestro país, por lo tanto, en estos meses hemos revisitado esta estrategia para poner los énfasis donde el gobierno actual quiere poner los énfasis, ¿ya? Y me refiero con esto a que este tema del desarrollo del hidrógeno empezó como un tema muy del Ministerio de Energía, frente a la conversación o al desafío que tiene el país de ser carbono neutral al 2050, en esta conversación respecto de cuáles iban a ser los drivers tecnológicos que nos iba a permitir llegar a la carbono neutralidad, el hidrógeno apareció como un driver relevante. Empezamos a analizar desde esa perspectiva cuál iba a ser el aporte del hidrógeno verde a la descarbonización de nuestra economía. Y como ha resultado ser un driver relevante, con múltiples desafíos identificados, hoy día el tema del hidrógeno verde dejó de ser un tema energético y se convirtió en un tema de desarrollo del país, donde múltiples ministerios dentro de nuestro país van a tener tareas específicas que desarrollar, normativas, regulatorias, de políticas públicas, de inversiones, ¿cierto?, de la atracción de inversión extranjera para el desarrollo de esta industria. Por lo tanto, concuerdo con Israel, que identificadas ya las potencialidades y definida una ruta, nosotros vamos a estar en el trabajo de actualizar esta ruta respecto de los desafíos que se han visto en estos últimos meses, pero claramente es un enorme desafío en demasiados ámbitos, diría yo, porque el hidrógeno puede ser el driver que permita descarbonizar nuestras economías completas, no solamente en el sector eléctrico, sino que más bien en el más complejo, que es el sector energético en general e industrial de nuestro país. Así que feliz de estar en esta conversación y profundizaremos en algunos aspectos un poquito más adelante. Yeah, thanks, Maria, and for sure we will do that. So it's my pleasure now to introduce our last panelist, last but for sure not least, Carlos Sarabia Mancini, General Manager of APCAC, public-private company with the city of Barranquilla in Colombia. The city is one of the major stakeholders of this public-private company, and they lead all the energy transition projects in that area, especially renewable energy programs like self-generation for public buildings, as well as solar projects and offshore wind energy generation projects. Carlos, please let us know what the national government in Barranquilla has done in terms of energy transition and what your view is on the national hydrogen strategies and regulation.
Thank you, Dirk. Buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí en representación del alcalde Jaime Pumarejo de la ciudad de Barranquilla. Barranquilla es una ciudad que ha venido acompañando al gobierno nacional en todo el tema de la transición energética, con proyectos, como mencionaba Dirk, en temas solares, eólicos y esperamos que próximamente en el hidrógeno. Para comenzar, pues el Gobierno Nacional de Colombia ha hecho un esfuerzo grandísimo en esta administración en todo el tema de transición energética, impulsando todo el tema de energías renovables, pasando de una matriz energética de casi menos de 1% en renovables se espera que en el 2023-2024 tengamos un 20%, aumentando casi 28 megas a más de 3.000 megas en proyectos que están en ejecución y asignados. Y en ese sentido, como complemento de esa transición energética, ha lanzado la hoja de ruta del hidrógeno. Es un proyecto, una guía que lanzó el gobierno del 2021 aquí en la ciudad de Barranquilla, teniendo en cuenta que Barranquilla, por su posición geográfica, tiene unas altas irradiaciones de luz solar y unos altos vientos para aprovechamiento de esas energías renovables. Y el gobierno nacional, en ese sentido, pues coincido con Israel y María José, ha hecho un esfuerzo en usar esa hoja de ruta con unos objetivos, digamos, muy puntuales con respecto a la descarbonización a través del hidrógeno, la reducción de emisiones, el crecimiento económico no solamente en términos de energía, sino también de industria y movilidad, que sea una transición justa y bien manejada, que el gobierno pueda tener los elementos regulatorios y normativos para que esta transición se haga de una forma muy cuidadosa y al final del día siempre pensando en el medio ambiente y en las comunidades que van a ser las grandes beneficiarias de esta política. El gobierno ahora mismo se encuentra en el proceso de reglamentación, se han expedido unos decretos para ver cómo sería el mejor aprovechamiento del hidrógeno verde, teniendo en cuenta todo el tema de energías renovables y las capacidades o las facilidades que tiene el país y la ciudad de Barranquilla en ese sentido. Y también está pensando en el hidrógeno azul, teniendo en cuenta que tenemos bastantes yacimientos de petróleo y gas, y sobre todo específicamente en la ciudad de Barranquilla tenemos, digamos, unas exploraciones costa afuera que nos van a permitir aprovechar ese hidrógeno azul eventualmente, y con todo el tema de renovables, los proyectos de energía solar, los proyectos de energía eólica costa afuera, costa adentro, también podríamos desarrollar el tema del hidrógeno verde. Y Barranquilla, por su posición geográfica, como lo mencioné anteriormente, tiene una posición portuaria privilegiada y especial para todo el tema de exportación. Así que vemos con buenos ojos todo lo que se está haciendo a nivel de Latinoamérica, a nivel pues mundial, recoger todas esas experiencias. Barranquilla hace parte de ese Consejo Mundial de Energía y en ese sentido aprovechamos todas las experiencias y lecciones aprendidas de otras ciudades y otros países para poder hacer esta transición de la mejor forma posible. Thanks, Carlos. That's a very concrete view on one city and what one city is doing. That's very interesting. We're coming to a larger view probably in the discussion again. So thanks all for your intro statements, and I would like to open up the discussion with a question to Maria, if okay. Maria, you mentioned the change of government in Chile. And the question now is, what do you see as the kind of new emphasis, changed emphasis on the hydrogen strategy, on probably something like its updating and addressing the challenges that come with implementing a hydrogen strategy that requires regulation, that requires investment, and so forth. Do you have a view on that? Can you share that view with us? And of course in Spanish. Sí, sí, mira, en marzo de este año, con la llegada del nuevo gobierno, se empezó a revisar esta estrategia, bueno, para entender lo que había detrás, ¿no? Respecto del desarrollo de políticas públicas, regulaciones y normativas que implicaba esta hoja de ruta, y ver si era alcanzable. El énfasis de la estrategia del gobierno anterior estaba muy puesto en identificar
había identificado los beneficios que Chile tiene respecto de la producción de energía renovable, que es muy por sobre su capacidad instalada de hoy, por lo tanto, no solamente podía transformar nuestro sector eléctrico en un sector eléctrico completamente renovable, sino que también la generación de energía renovable a la producción de hidrógeno. Pero eso mismo se ha convertido no en una traba, sino diría más bien que en el énfasis que este gobierno quiere tener, porque es algo relevante para el país. Para poder producir la cantidad de hidrógeno en el volumen y para poder alcanzar los precios que se han identificado en la estrategia, Chile tiene que doblar la capacidad instalada de generación que hoy día tiene para todo su consumo interno, ¿ya? Y eso significa un desafío gigantesco, no solo en términos de identificar cuáles van a ser nuestras trabas regulatorias, que todavía existen algunas para el desarrollo de proyectos de energía renovable, sino que en la dimensión, porque ya que tenemos que doblar nuestra capacidad, esa capacidad se tiene que doblar en ciertas regiones del país que tienen las mejores condiciones de ser productores y exportadores de hidrógeno a la vez. Eso estamos en el norte, donde tenemos mucho sol, y muy al sur, donde hay viento, en la región de Magallanes, que es la última región de nuestro país, y por lo tanto estos desarrollos van a ser muy focalizados en territorios específicos. Entonces la preocupación de este gobierno tiene que ver con eso, la revisión de la estrategia pensando en que estos desarrollos tienen que ser armónicos con el territorio, con el impacto que estos desarrollos van a tener en las comunidades que viven en esos territorios, que los temas ambientales sean tratados de manera coherente con las normativas ambientales que tenemos hoy día, porque si uno no toma en consideración esas cosas, estos desarrollos no van a ser posibles, ¿ya? No van a ser posibles por las exigencias externas respecto de la certificación, ¿cierto?, del hidrógeno verde, que no tiene que ver solo con que tú lo produjiste con un hidrógeno que viene de energías renovables, sino que también los aspectos sociales, territoriales y ambientales que tienen que ver con esa producción. Y también porque este gobierno se ha declarado como un gobierno ecologista, por lo tanto sería muy contradictorio si no se preocupara de estos temas a la hora de pensar en esta industria, sobre todo porque es una industria que si el desarrollo tecnológico se da como la expectativa lo tiene identificado, es una industria que puede transformar completamente a nuestro país, ¿ya? Pensando no solamente en Chile productor, que fue la identificación de la estrategia anterior, sino que también en un driver que va a transformar nuestra economía en una economía más verde y vamos a poder transformar nuestra industria, no solo la minería, sino que también la industria pesada que tiene este país, y también los lugares donde no hay cosas industriales, pero sí hay consumos aislados. Chile tiene cientos de islas donde tenemos problemas aún de suministros energéticos renovables para las comunidades. Chile tiene en el sur un consumo de leña muy profundo y muy histórico que no hemos logrado resolver, y probablemente estos desarrollos tecnológicos lo permitan así. Por lo tanto, los énfasis van a estar ahí. Ya no Chile exportador, sino que más bien Chile productor para sus economías locales y para la exportación también, con los cuidados que les he indicado. Y por lo tanto, la revisión de esa estrategia nos va a permitir tener un plan para todos estos elementos que no estaban muy identificados, pero que son, en definitiva, los desafíos que va a tener que enfrentar normativa y regulatoriamente el país, en términos sociales, territoriales, ambientales, de certificación y de inversiones. Gracias. Thanks, Maria. That is very comprehensive and also to a certain extent complex, I would say. And it's a huge task. Carlos, the next question goes to you, and it's about the Colombian hydrogen strategy. It's a little bit broadening the view from Barranquilla to Colombia. And it has been released end of last year, like September last year. What are the targets and what has happened since then? Can you talk a bit about the Colombian hydrogen strategy and its kind of implementation start? Yes.
La ruta fue presentada aquí en Barranquilla en septiembre de 2021, con esos objetivos claros que mencionábamos, pero además fue un trabajo que se hizo con el Ministerio de Minas y el Banco Interamericano de Desarrollo, donde el primer enfoque fue, primero que todo, pues, evaluar la competitividad que tiene el hidrógeno en Colombia, el potencial, el cálculo de esa demanda interna que tenemos derivado pues, para el tema de exportación en un sentido, reducción de emisiones y también todo el tema de producción. La base de esta ruta, pues obviamente es para todo el tema de la parte regulatoria y normativa y ver dónde se podían entrelazar estos diferentes entidades y ministerios que eventualmente regularían este tema. Y también se empezó a hacer un tema con respecto a la preparación o la implementación de proyectos pilotos. Hay dos empresas, Ecopetrol, que es la empresa pues, más grande del país, que tiene un proyecto piloto en Cartagena, y tenemos una empresa, Promigas, que es una empresa privada de aquí, la ciudad de Barranquilla, que también tiene un proyecto piloto. Entonces, en ese sentido, vemos como ya la empresa privada y el gobierno nacional, a través de esa empresa Ecopetrol, ya está pensando en hacer proyectos pilotos. Inclusive estamos viendo un tema de movilidad con hidrógeno, teniendo en cuenta que pues, otras ciudades en el mundo están siendo muy avanzadas en ese sentido, pero es algo que eventualmente queremos aterrizar a todos los sectores, tanto de la industria principalmente, con el potencial que tiene Colombia y Barranquilla, pues eventualmente toda la costa Caribe, no solamente con la radiación solar, sino también con la producción de energía eólica costa afuera, tiene una potencial de 50 gigas, que fue una hoja de ruta que también lanzó el gobierno nacional este año aquí en la ciudad de Barranquilla. Son una combinación de estos dos elementos naturales que tenemos aquí en abundancia en la costa Caribe, que nos van a permitir el desarrollo de estos pilotos y el complemento con la empresa privada, teniendo en cuenta que hay empresas privadas que están pensando en la producción de amoníaco verde, el cual pues es un catalizador con respecto al hidrógeno verde, y entre esas hojas de ruta y con esos proyectos pilotos, pues las metas del gobierno nacional son bastante ambiciosas. La idea es alcanzar para el 2050 una producción de una demanda de 1.850 kilotones, que es algo bien ambicioso. Una producción de energía a través de hidrógeno verde de entre 1 y 3 gigas, es lo que son los objetivos al 2030. La variabilidad de los precios que hablaba Israel, María José, va a ser importante, teniendo en cuenta que hoy en día todas estas situaciones internacionales pues están afectando eso, y es también lo que más nos lleva como país y como región a ver este tipo de elementos que se van a ser beneficiosos para poder ser más competitivos. Con respecto al hidrógeno azul, pues la meta al 2030 es más o menos producir 50 kilotones. Y entre las otras metas con respecto sobre todo a la parte de transporte e industria, pues la idea es tener entre 1.000 y 1.500 vehículos entre ligeros y pesados con hidrógeno verde. Y un tema de la industria, pues ver cómo todas estas empresas y en sus planes de tecnología y sus planes de crecimiento puedan reducir casi en un 40% su producción o su descarbonización. Entonces, coincido con José, aquí también en Colombia estamos en un proceso de un cambio de gobierno, esperando que todas estas estrategias y estos lineamientos que se han diseñado, pues podamos continuarlas, podamos seguirlas, y al final del día, pues el objetivo pues, del país y nosotros como ciudad, como Barranquilla, que hemos venido apoyando y liderando todos estos proyectos, teniendo en cuenta pues que tenemos, digamos, el potencial logístico y el potencial con los recursos naturales para acompañar y volvernos de alguna forma el líder en la ciudad, en el país, con el desarrollo de este tipo de proyectos y el desarrollo de este tipo de industria. Pues queremos que es importante pues seguir todos estos lineamientos, aterrizarlos bastante para que puedan ser utilizados por las diferentes empresas, tanto industriales como de transporte,
como energéticas, y sobre todo el desarrollo tecnológico que nos permita de una forma también tener todo el tema de alguna forma pueda ser mucho más eficiente en el futuro y podamos tener una energía más limpia, más eficiente y que el hidrógeno sirva para todo eso. Thanks, Carlos. And there are huge plans for the country, I would say. A lot to do. Then moving on to Israel, the Mexican hydrogen strategy has been released recently. Maybe you can share with us what the concrete targets of this are, and also how the investment support should work with the Mexican hydrogen strategy, how this shall be brought to action. You're still on mute. You're on mute still. Sí, ya lo tengo aquí, sorry. Thank you for your question, Dirk, and I'm gonna switch to Spanish. Bueno, sí, el tema, bueno, para comentar básicamente que la hoja de ruta que fue presentada en mayo fue elaborada por la Asociación Mexicana de Hidrógeno, que representa la industria, aunque sí hubo también participación de algunas instancias de gobierno que nos apoyaron en la elaboración de esta hoja de ruta, donde justamente se establecen estas metas, ¿no? Y bueno, México, y concuerdo con lo que dice Carlos y María José, justamente México, pues evidentemente, siendo parte de América Latina, compartimos este potencial y también, bueno, los retos que significa la producción de hidrógeno verde, las inversiones, la tecnología, la experiencia, el conocimiento, en fin, toda una serie de temas que rodean la producción del hidrógeno verde, ya sea para consumo local o para exportación. Sin embargo, al igual que Colombia, Chile, Uruguay y otros países de América Latina que también ya están apostando fuerte con estrategias nacionales de hidrógeno, México es uno de los países con mayor potencial renovable. Hay alrededor de 150 centrales renovables en operación en México, entre solares, eólicas y un poco de geotermia. Y bueno, ya hay también una serie de centrales que están en proceso de entrar en operación, y estas centrales ya podrían empezar a producir hidrógeno verde, sobre todo en algunas zonas de México, incluso cerca de Estados Unidos, digamos de la frontera con Estados Unidos, porque también hay que considerar que uno de los grandes mercados que se prevé que va a consumir hidrógeno verde en los próximos años es el mercado de los Estados Unidos, digamos, o los Estados Unidos, la industria de los Estados Unidos. Tiene una movilidad también ya importante, electromovilidad muy importante. También ya se vendieron alrededor de 4,000 vehículos a hidrógeno en Estados Unidos el año pasado. Entonces, pues ya requieren, digamos, aparte del tema de descarbonización industrial, pues van a requerir mucho hidrógeno verde. Entiendo que uno de los objetivos también de las estrategias nacionales de hidrógeno, tanto de Uruguay como de Colombia como de Chile, es exportar hidrógeno a Estados Unidos, de hecho, y a Europa y a Asia también, ¿no? Entonces, creo que México, con la ubicación geográfica que tenemos al lado de Estados Unidos, con un tratado de libre comercio que tenemos firmado con ellos y con Canadá, pues, y en algunas zonas de México, como la zona noreste del país, que tiene una planta industrial importante, puertos, comparten frontera terrestre y hay ductos además que pueden transportar el hidrógeno mezclado con el gas natural, blending, pues en ese sentido creo que México, pues digamos, tiene todo para poder empezar a producir hidrógeno verde con las inversiones que se calculan, o el impacto en los próximos años es de alrededor de 60,000 millones de dólares. Esto, claro, en un horizonte de ahora o del 2025 al 2050, es un horizonte de 25 años. Y también se considera la creación de alrededor de 3 millones de empleos en la industria del hidrógeno verde, también en este horizonte de tiempo. Estos son datos que justamente arrojaron el estudio que elaboró la Asociación Mexicana de Hidrógeno con Pricewaterhouse. Entonces, pues bueno, estamos muy entusiasmados en México por
por tratar de llevar estos proyectos a buen puerto. Sin embargo, pues sí, hay temas importantes como son nuevamente los costos aún y el tema justamente de la tecnología y de poderlos echar a andar. Hasta aquí dejar mi comentario. Muchas gracias. Thanks, Israel. It sounds amazing and like an economic push for the country. And that brings me to my next question that I would like to ask everybody in this panel. And I'll ask for a short answer if possible, because we are running towards the end of our session. But nevertheless, I would be interested on how much your strategies are focusing more on export of hydrogen and exploiting the opportunities of a global market, or whether they are more focused on decarbonizing the own country and keeping using the hydrogen in the country, and if so, in what sectors? And maybe Israel, you go first because you just talked about that as well. Bueno, si les parece, yo voy a contestar un poco, dándole continuidad a mi idea. Inicialmente lo que vemos en la industria en México es descarbonización industrial, consumo nacional, digamos. Hay muchas necesidades o hay mucha necesidad de descarbonizar y hay las condiciones para producir hidrógeno verde en centrales solares, inyectarlo en un gasoducto, hacer blending y poderlo llevar a las industrias. Eso por una primera etapa. La Comisión Federal de Electricidad, que es, bueno, ustedes saben, la utility, la compañía de electricidad más grande de México, estatal, está considerando también, agregó de hecho en un programa del sector nacional de eléctrico en México, que sale con cierta regularidad, se le conoce como el PRODECEN. Ellos en este programa pusieron la adición de 5,000 megawatts de nueva capacidad de generación de electricidad en México utilizando hidrógeno verde. Específicamente, estos 5,000 megawatts nuevos de generación de capacidad serán producidos con hidrógeno verde. Ellos ya establecieron por ahí algunas zonas o regiones del país en México para poder transportar en algunos ductos en particular este blending y poder llevarlo a algunas centrales para funcionamiento con turbinas, evidentemente con hidrógeno, y se pueda generar esta nueva capacidad de electricidad. Entonces, ese es otro de los puntos importantes que me parece que se están considerando en México, y eventualmente pues habrá un tema de movilidad, aunque todavía el tema se está orientando más en México a la electromovilidad, evidentemente. Ya hay un fuerte impulso. De hecho, leí hace poco que el país con mayores ventas de vehículos eléctricos en América Latina fue justamente México, seguido muy de cerca también de aquí de los países en Latinoamérica, pues, pero al final creo que también eventualmente el tema de la movilidad será un tema muy importante. Recientemente, como les decía, es que estuve allá en particular en España y vi pues circulando ya autobuses a hidrógeno justamente en Barcelona. Entonces creo que ese es un tema importante que hay que considerar en América Latina y en México, con los graves problemas que tenemos de contaminación también. México, la Ciudad de México y México en términos generales, algunas de sus ciudades son de las más contaminadas. Entonces es necesario empezar a utilizar vehículos o autobuses de pasajeros urbanos eléctricos, también a hidrógeno, y transporte pesado de mercancías de larga distancia también a hidrógeno, que es una solución bastante más eficiente. Y pues creo que por ahí es donde debemos de enfocar y donde se va a enfocar un poco el desarrollo de. Muchas gracias. Thank you. Yeah, that's a lot of in-country applications then that you foresee. Maria, how's that foreseen in Chile? Where I know at least about one larger project that is geared export, but probably that's just one of many. Sí, en el caso de Chile, yo te diría que no hay una definición respecto de si es que los énfasis van a estar puestos en la demanda interna o Chile como exportador, sino más bien ambas.
La diferencia un poco con el gobierno anterior es que no había una mirada respecto de la demanda interna tan fuerte como la tiene este gobierno actual, en términos de que también nosotros, tal como dice Israel, tenemos unos desafíos enormes de transformación interna de nuestro sector industrial, de descarbonizar nuestro sector industrial y de descontaminar también ciudades del país que están fuertemente contaminadas. En Latinoamérica, Chile tiene una de las regiones más contaminadas por contaminación de leña, que es Aysén, por lo tanto, rescindir de esos énfasis sería irresponsable, ¿no? En términos éticos y políticos. Pero de todas maneras, el énfasis en la exportación de hidrógeno ha seguido su curso respecto de los esfuerzos que se habían empezado a hacer en el gobierno anterior. Se están firmando acuerdos con el puerto de Hamburgo, que están en su etapa final. Seguimos en nuestras relaciones internacionales y bilaterales con varios países respecto de esta potencialidad de que Chile sea un productor y exportador de hidrógeno. Entendemos que hay algunos aspectos tecnológicos que aún deben de ser resueltos en esta tecnología para que estas exportaciones sean desarrolladas, pero también eso significa que estos énfasis en la exportación son estos desafíos que les nombraba anteriormente que nosotros tenemos que resolver. ¿Cuál va a ser el rol del Estado, por ejemplo, en estos lugares donde va a haber exportación de energía, de hidrógeno, perdón? Porque el desarrollo de infraestructura compartida para todos los cientos de proyectos que andan haciendo sus evaluaciones de preinversión acá en el país, se convierte en un elemento relevante en términos de la infraestructura compartida en los puertos, de la infraestructura compartida en el desarrollo de los mismos proyectos de hidrógeno, de los gasoductos, etc. Y ahí hay un rol del Estado que es inevitable, ¿no? Respecto de estas infraestructuras compartidas y cómo uno desarrolla bienes públicos para el bienestar de nuestra economía. Y también hay un énfasis en los otros lugares de Chile donde no va a haber esta exportación, sino que más bien son polos de consumos interesantes. Nosotros tenemos algunas regiones del país, en Concepción, Biobío, regiones del sur y la quinta región, que tiene mucha industria, que son potenciales grandes consumidores de hidrógeno interno y que también requieren una transformación industrial donde el desarrollo de infraestructura compartida es muy relevante para transformar estos polos de consumos que hoy día consumen energías fósiles en consumos de hidrógeno. Así que tenemos el énfasis en lo interno, pero también tenemos el énfasis en el Chile productor hacia afuera. Gracias. Okay, so both is important. Last statement, Carlos, what's the Colombian view on that? And maybe a short answer because we are ending our session time. Tranquilo. Sí, es importante mencionar que todo este tema pues, de la hoja de ruta, pues no solamente va a generar, digamos, un término de unas inversiones altas en Colombia en un mediano, largo plazo, entre 2.000 y 5.000 millones de dólares. También va a generar más o menos entre 7.000 y 15.000 empleos, que es algo muy importante, el desarrollo económico y el capital humano que se formará en la ciudad para este tipo de procesos. Y es muy importante la reducción de casi 3.5 millones de CO2 al medio ambiente. Con respecto a al horizonte, pues, o la hoja de ruta, pues entre el 2020 y el 2030, el tema de hidrógeno verde y algo de hidrógeno azul estará enfocado más que todo al tema de movilidad y el tema de fertilizantes, cómo podemos con este hidrógeno verde producir unos fertilizantes más amigables con el medio ambiente y para el consumo humano, y todo el tema de transporte, pues transporte desde el tema de carros hasta el transporte público. Ya con un horizonte un poquito más a mediano o largo plazo, pues todo el tema de exportación, teniendo en cuenta lo que comentaba María José de la capacidad tecnológica que tenga y la capacidad portuaria que tengamos en el país para adaptarnos a esta exportación, y eventualmente, pues más hacia el 2050, pues eventualmente todo el tema de marítimo, aéreo que podamos introducir en este y todo el tema de minería también, como el hidrógeno puede ayudar a que seamos más eficientes en toda la sostenibilidad de esta producción. Ese es el horizonte más o menos que tiene trazado el país. Como Barranquilla, pues acompañará en los proyectos estratégicos que tiene como ciudad y eventualmente hacer el seguimiento para que todo pueda llegar a ser a buen fin y tener, pues, poder producir este hidrógeno verde, hidrógeno azul, y poder también exportarlo, no solamente para el consumo,
interno, sino también poder exportarlo a los diferentes mercados del mundo. Thanks, Carlos. So yeah, that's the closing of our first session. I think we learned a lot about the hydrogen strategies of Chile, Mexico, and Colombia. All of them very ambitious, a lot of money to spend, an economic boost that is associated with that, and also all of them focused on export and local usage, which is very, very good and great to hear. Thanks a lot for participating. Thanks for your discussion contributions. And yeah, let's close the first session with that. Thanks a lot. Gracias, muchas gracias a todos ustedes. Gracias por la participación de los panelistas.